Bueno, pues Irene Montero ha vuelto a hacer el ridículo otra vez. ¡No mames, otra vez! Y es que esta señora vive emperrada en reconstruir y relanzar de nuevo su carrera política. No le bastaba con haber sido la ministra más impopular, nefasta y odiada de la historia de la democracia, culminando con la puesta en libertad de cientos de agresores sexuales en nombre de la defensa de las mujeres. Exiliada en el Europarlamento, busca nuevas vías para llamar nuestra atención. El point of view en los labios, dicción ASMR, iluminación Paulina Rubio. Nuevas formas de construir una imagen insoportable, impertinente y totalmente alucinada de la izquierda posmoderna. Y para ello no habría encontrado mejor forma que acudir al programa de Risto Mejide como tertuliana Todo es mentira. Es un plan perfecto, sin fisuras. Porque seamos sinceros, a estas alturas de la película debatir conmigo habría sido demasiado humillante. ¡Jugó cagoneta! No sé quién la asesoró en los últimos días para que rechazase el encuentro, pero bien hecho. Y básicamente ayer nos regaló uno de los momentos más humillantes de toda su carrera política y uno de los momentos más ridículos de la historia de la televisión reciente. Yo que sé, ya que los españoles le estáis pagando a esta analfabeta funcional un sueldo millonario, por lo menos os echáis unas risas. Y es que la exministra de Igualdad nos dejó grandes momentos como este que vais a ver a continuación, en el que directamente niega la realidad. Decir que en las competiciones deportivas femeninas solamente pueden participar las personas de sexo femenino o que no pueden participar las personas de sexo biológico masculino es una forma de cuestionar que las mujeres trans sean mujeres, ¿vale? Porque lo que estás diciendo es que entonces, ¿qué es el sexo biológico? ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay mujeres con pene? Efectivamente, Irene Montero, eso es lo que es el sexo biológico. Los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Que yo creía que os habíais inventado toda esta charada del género para precisamente evitar categorías biológicas, pero ahora dices que no. ¿Qué es eso del sexo biológico? Pues cariño, el sexo biológico está condicionado por factores médicos como pueden ser las hormonas, los cromosomas, los genitales, los órganos reproductores. Eso es el sexo biológico. Y que las competiciones deportivas femeninas no puedan participar las personas de sexo biológico masculino no es por una oleada transfóbica empeñada en negar que las mujeres trans sean mujeres. Es para proteger el deporte femenino. I am the strongest woman. Porque por eso siempre se ha segregado el deporte masculino y el deporte femenino, porque si el sexo biológico fuera totalmente irrelevante, hombres y mujeres competirían los unos con los otros. Esto no se hace porque se entiende que por nuestras características genéticas y físicas los varones tendrían una ventaja que sería insalvable con respecto a las mujeres y no habría competiciones deportivas con mujeres. Esa es la razón por la que los individuos de sexo masculino no participan y no deberían participar de las competiciones femeninas. No participamos. Pero claro, si el debate se ha hundido hasta abismos discursivos del tipo ¿qué es eso del sexo biológico? Y esto ha sido además comprado e incorporado en los discursos y en el sistema de creencias de una larga parte de la población con IQ negativo, nos encontramos con chaladuras como la que vamos a ver a continuación. ¿Sabríais decirme qué es una mujer? Sí, una mujer es más una posición política relacionada con la forma en la que se construye. Bueno, es complicado de explicar porque aquí habría que ponerse sobre teoría de género, pero se podría decir que una mujer es lo que políticamente está determinado como mujer, es decir, que es una comunidad política. ¿Espera qué? Sí, ya sé lo que estáis pensando. Claramente esta gente es el futuro. Menuda generación de genios. El verdadero futuro de los videojuegos. Aunque luego cuidado porque desde Podemos han apuntalado por Twitter el siguiente mensaje. Dicen, no hay una sola mujer trans que gane una competición deportiva, pero sí hay niños y niñas que se les excluye del deporte y se les cuestiona que sean una mujer o un hombre. Madre mía, el drama. ¡Es tan triste! Claro, si hablamos de cómo los bulos y las fake news son un peligro para la democracia, claramente este mensaje es una suerte de golpe de estado, porque es manifiesta y enteramente falso. La abogada internacional especializada en la defensa del deporte femenino, Irene Aguiar, escribía lo siguiente: más de 9.201 hombres han participado en competiciones femeninas, de ellos 3.047 ganaron y 5.066 quedaron en los 3 primeros puestos. Se han llevado más de 1.624.433 dólares en premios y establecido más de 338 récords femeninos. Pero según Podemos, no hay una sola mujer trans que gane una competición deportiva. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Tiene que ser algo así, ¿no? Pero ojo, cuidado, que esto era solo el comienzo, porque los ridículos y las humillaciones a las que se iba a someter Irene Montero iban a ir increciendo. Y todo culminaría con un encontronazo con el periodista Javier Chicote a razón de los bulos. Y es que Irene Montero se encontraba en mitad de un ejercicio de conspiración y numerología para inventarse una suerte de vínculo de corrupción entre Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Hasta donde yo sé, a lo mejor también me dices que no, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha presentado por un partido político, que es el Partido Popular. ¿Pero qué tiene que ver con los negocios de su novio? Es que, de verdad que
quiero entenderlo. Risto, yo creo que cuando tú sabes que la empresa Quirón es la principal beneficiaria de la privatización de la sanidad por parte del Partido Popular en Madrid y que justo esa misma empresa, uno de cuyos responsables es amigo y tiene negocios desde hace años con el novio de la presidenta y que ese novio multiplica por 4 su patrimonio desde que es pareja, no sé, llámame loca, por decir que a lo mejor hay alguna relación. ¡Alto ahí, loca! Bueno, yo la verdad no sé hasta qué punto el novio de Ayuso habría multiplicado por 4 su patrimonio a razón de ser el novio de Ayuso, pero lo que sí que tengo claro es que Irene Montero, a razón de ser la pareja de Pablo Iglesias y tras su ascenso meteórico en el partido de Podemos, no habría multiplicado su patrimonio ni por 4, ni por 8, ni por 15, ni por 20, sino que lo habría hecho por 100, pasando en pocos años de cajera a ministra y de un patrimonio de 6.823 euros a otro de 629.969 en cosa de 5 años. No, pero eso fue porque mi padre falleció y obtuve una herencia y entonces me compré un chalet, pero además fue a través de una hipoteca y... ¡Una polla! Venga, Irene, quitamos la herencia de tu padre de la ecuación. ¿Por cuánto habrías multiplicado tu patrimonio tras tu paso por la política en España? Miles, oleadas. ¿Por 10? ¿Por 25? ¿Por 50? Muy por encima de las 8.000. Porque si la prueba de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso es un corrupto es porque su patrimonio habría crecido por 4, entonces contigo probablemente también tendríamos que llegar a las mismas conclusiones. Pero la realidad al final es que, como pasa con todos estos activistas de chichinabos, no aportan ninguna prueba. Lo que hacen es exportar relatos. Relatos conspiranoicos, en este caso, que nos explican que el problema es que la justicia no se atreve con los poderosos. Pero si esto está publicado, el problema es que la justicia, si tienes poder, no actúa igual que si no tienes poder. Y que el Partido Popular y los sectores reaccionarios desde el Poder Judicial y desde el Poder Mediático son capaces de decir, no, que aquí no pasa nada y que Ayuso no tiene nada que ver con los negocios de su pareja, a pesar de que viven en un ático comprado. Yo lo que digo es que en este programa nadie ha podido demostrar ese vínculo, pero tú parece que tienes ese dato. No hace nada y lo que hace es interesante. entrar en el despacho del fiscal general del Estado. Nos estás dando una exclusiva muy interesante, que seguro que muchos jueces quieren descubrir cuál es ese vínculo. Que es curioso que esta señora diga esto precisamente ahora, cuando la justicia tiene al gobierno acorralado con imputaciones por todas las tramas de corrupción que ahora mismo le salen por las orejas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No, pero es que los poderosos son única y exclusivamente las gentes fachas, los de derechas, los del Partido Popular. Bueno, hay que recordar que de esta misma forma también le salieron tramas de corrupción a los gobiernos del Partido Popular por las orejas, tanto en la Comunidad de Madrid como en el gobierno central. Y muchos dirigentes del Partido Popular fueron condenados por ello. Pero Irene, basándose única y exclusivamente en su intuición, nos quiere hacer creer que esto con Ayuso no pasa porque la presidenta de la Comunidad de Madrid sería algo así como la reencarnación del poder. Porque es eso o que es la política que más les molesta y que más quieren quitarse de en medio. Y a esto respondía el periodista Javier Chicote enzarzándose con Irene Montero de la siguiente manera. Para decir lo que creo que estás diciendo, hacen falta más pruebas de las que tienes. Tú estás diciendo, si yo no me he equivocado, es que... Y tú, para decirlo de Venezuela, ¿qué pruebas tenías? Porque tú has publicado bulos de Podemos, no claro. he publicado ningún bulo de Podemos. Es que aquí pedimos pruebas cuando nos da la gana. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. ¿Y tú cuando publicabas cosas de Venezuela y qué pasaba entonces, Que me hace gracia el planteamiento que propone en este caso Irene Montero, porque lo que le están recriminando es que no tiene ninguna prueba para justificar esa supuesta trama de corrupción que quiere vendernos entre Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Y su respuesta acepta esa premisa, pero dice, bueno, pero es que tú también lo hacías cuando te inventabas bulos entre Podemos y Venezuela, que es como admitir que tú te inventas bulos y te pones tremendamente creativa a la hora de hablar de las tramas de corrupción de los demás, de la misma manera que los demás lo hicieron contigo cuando vinculaban Podemos y Venezuela. Como mínimo, un poquito cínica la pava. Pero es que ver a Irene Montero diciéndole a un periodista que ha publicado información falsa por vincular Podemos con Venezuela, independientemente de que te condene la justicia, es como poco un chiste de mal gusto propios de los que tienen la mentira y la propaganda como única forma de hacer política, que es lo que hace Irene Montero de manera sistemática. Porque más allá de que haya un reproche penal o no, más allá de que haya una vinculación delictiva entre Venezuela y Podemos, los vínculos entre el Partido Morado y la dictadura bolivariana son más que claros. Desde uno de los fundadores de Podemos, el señor Juan Carlos Monedero, bailando al son de Maduro en las últimas elecciones, hasta
hasta los millones de euros que la dictadura chavista pagó a plataformas ligadas a cargos podemitas. ¿O es que no recordamos lo que era la Fundación CEPS? Una fundación que en 10 años cobró 3,7 millones de euros directamente del gobierno de Hugo Chávez. Una fundación donde habían trabajado los principales líderes de Podemos cuando se fundó el partido, como pueden ser Carolina Vescansa, Sergio Pascual, Luis Alegre y, por supuesto, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Y que no se consiguiese probar en los tribunales que esta financiación que el gobierno de Venezuela puso en la Fundación CEPS fuese directamente para financiar el partido de Podemos, no significa, por mucho que nos lo intente hacer creer Irene Montero, que no haya ningún vínculo entre Venezuela y el Partido Morado. No, amiga, vínculos todos los del mundo. Hasta el punto de que tuvimos al líder y gran referente del Partido Morado en la televisión venezolana, deshaciéndose en alabanzas para el gran líder Hugo Chávez y diciendo que Venezuela era toda una referencia para los países del sur de Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. ¡Afuera! Así que, Irene, cuando tú planteas la siguiente pregunta... ¿Y tú, para decirlo de Venezuela, qué pruebas tenías? Porque tú has publicado bulos de Podemos. Yo creo que las pruebas de la vinculación entre Podemos y Venezuela son públicas y notorias. Otra cosa es que se haya logrado probar que hubo financiación ilegal por parte de Venezuela. Pero los vínculos, amiga, a verlos los haylos. ¿Cuándo alguien de Podemos a mí ni tan siquiera me ha interpuesto una demanda con alguna información? Si es que, nunca. Chicos, nunca. Y ahí si es donde tú has hay que ir. publicado una información falsa, lo diga Agamenón o su porquero, lo diga la justicia o no, pero es que tú no eres quien. Es que tú no eres quien. Tienes bueno, que podré dar mi opinión. Ir al juzgado. Ya lo que falta es que me mandes a callar. Yo doy mi opinión y tú das la tuya. Es curioso que Irene Montero siga acusando al periodista de publicar una información falsa entre Podemos y Venezuela, pero que no sea capaz de acotar o de especificar de qué información se trata. Bueno, es que tú has publicado informaciones falsas y esa es mi opinión. No, hombre, si vas a acusar a alguien directamente de publicar una información falsa, lo mínimo es que por lo menos sepamos de qué información falsa estaríamos hablando. Sin embargo, ella solo da su opinión y tú ya das la tuya. Y aquí es cuando Javier Chicote le asesta el golpe definitivo que la deja totalmente fuera de combate. Ya lo que falta es que me mandes a callar. Yo doy mi opinión y tú das la tuya. ¿Sabes quién está condenada por publicar, por revelar información falsa? Tú, que acusaste a un hombre de haber abusado de su hijo y te condenó hasta el Tribunal Supremo. Es mentira y está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y te condenó el Tribunal Supremo. Es mentira porque está en el Tribunal de Derechos Humanos. No, amiga, lo que es mentira es decir que eso es mentira. Porque como todos sabemos, Irene Montero fue condenada a pagar 18.000 euros por presentar como maltratador a la expareja de María Sevilla, y creo que es algo que habría que recordarle más cuando hace ese tipo de intervenciones públicas. Y sobre todo cuando se atreve a acusar a terceros de inventarse bulos. Y claro, esto se ve que le dio un poco en el orgullo y la cosa empezó a escalar. ¿Has pagado ya la sentencia? Tribunales europeos. ¿Has pagado tu condena? ¿Has pagado tu condena? La he pagado y la he recurrido. Pues eso, la que y la he recurrido porque lo que he hecho es defender los intereses de las madres protectoras. Lo que he hecho es defender los intereses de las madres protectoras frente a poderes mediáticos que las criminalizan. Y luego os lleváis las manos a la cabeza cuando los maltratadores asesinan a niños y a niñas. Que dice Irene Montero que lo que ella ha hecho ha sido defender los intereses de las madres protectoras frente a poderes mediáticos que las criminalizan. Vamos a ver, ¿cómo te lo explico, Irene? María Sevilla no fue criminalizada por los medios de comunicación. María Sevilla fue condenada por la justicia por secuestrar a su hijo durante 4 años. Esto es como si sale el violador del ascensor a decir, jo, es que los medios de comunicación no paran de criminalizarme, no paran de llamarme violador. No verás, es que usted ha sido ya condenado en los tribunales. Pues esto es lo mismo. La maltratadora, la secuestradora de niños María Sevilla fue condenada por secuestrar a su hijo, por tenerlo durante varios años 24/7 encerrado en una finca tapiada y sin ventanas, sin escolarizar, sin tener relación con otro chico, sacándole un rato por las tardes para que le diese el aire en unas condiciones que ni el peor régimen penitenciario, adoctrinándole no solo en su culto mormónico, sino intentando convencerle de que su padre era la reencarnación de Lucifer. Esa persona, Irene Montero, es a la que vosotros indultasteis. Y por justificar ese indulto y señalar a su expareja como un peligroso maltratador / abusador sexual, es por lo que justa y legítimamente fuiste condenada. Y claro, cuando a Irene Montero le empiezas a sacar sus colores, pues le viene la parte totalitaria. No, yo he publicado un montón de información. Chicote, no hables de lo que no sabes y de esto no sabes. Mira qué rápido hemos pasado de esto. Bueno, podré dar mi opinión. Ya lo que falta es que me mandes a callar. A esto otro. Chicote, no hables de lo que no sabes y de esto no sabes. En fin, la hipotenusa. Apareció la vena totalitaria porque esta gente no soporta que le lleven la contraria, sobre todo cuando utilizas datos y hechos reales que desmontan toda su película ideológica basada en fantasías. No, es que hablas de lo que no sabes porque claro, a mí me
me condenaron, pero esto está en el Tribunal de Derechos Humanos porque las madres protectoras, porque yo en realidad... ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! España, el Reino de España, está condenado por desproteger a madres protectoras. El Tribunal ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Dios! Condenado. Tú te inventaste y que un hombre había abusado sexualmente de su hijo. Que yo hablé de una mujer a la que el propio gobierno, y no a propuesta mía, sino del Ministerio de Justicia, ha indultado por defender a su hija y a sí misma de maltrato. Tú atribuiste un delito gravísimo a un hombre y por eso te condenó el Tribunal Supremo. Un indulto que ha hecho el gobierno. Que te equivocas. La condena. Y aquí Irene Montero, como gato panza arriba, intenta defenderse diciendo que ella lo único que hizo fue defender un indulto. Efectivamente, y para defender ese indulto infame, Irene Montero lo que hizo es señalar directamente a la expareja de María Sevilla, dando a entender que era un maltratador / abusador sexual, cuando las acusaciones eran total y absolutamente falsas, siendo además María Sevilla la presidenta de una asociación llamada Infancia Libre que justamente Podemos había llevado al Congreso de los Diputados, una asociación que luego se demostró se dedicaba a fabricar denuncias falsas de abuso sexual. Y esto, en su ida hacia adelante, lo intenta justificar intentando convencernos y repitiendo de manera reiterada que es que el Reino de España está condenado por desproteger a madres protectoras, y es algo que además recalca 2 veces. España está condenada. España, el Reino de España, está condenado por desproteger a madres protectoras. El Tribunal Supremo... Condenado. Y aquí, de nuevo, Irene Montero miente y manipula, porque no hay ninguna condena sobre España por el delito inventado de desproteger a las madres protectoras. No hay ningún tribunal supranacional que haya condenado al Reino de España por absolutamente nada. ¿Y a qué se refiere Irene Montero cuando dice que España está condenada por desproteger a las mujeres? Pues esta condena es en realidad un informe de un grupo de trabajo conformado por 5 charos expertas en violencia de género, por lo que no es ninguna condena de ningún tribunal, sino más bien una opinión valorativa de un grupo de activistas feministas que trabajan en el Consejo Europeo. Por cierto, en este informe, que no sentencia ni condena, como nos quiere dar a entender Irene Montero manipulando la realidad, nos encontraríamos cosas como la siguiente. Dice el informe que la gente piensa que cuando un menor relata haber sufrido abusos se le protege desde el minuto 1, pero no es así. Nosotras pedimos que se cumpla la voluntad de la criatura porque no se les escucha. Bien, si tomamos la palabra de este informe y lo extrapolamos al caso de María Sevilla, con el que Irene Montero pretende justificarse, esto es lo que la criatura en cuestión decía de su madre que había indultado el gobierno al que pertenecía Irene Montero. Apunta Irene: crack, me amaestró como un perro contra mi padre, me destrozó la vida, sé muy bien que mi padre jamás me hizo nada, durante años me manipuló con esa mentira, ahí vi al fin quién es ella de verdad, la persona bajo la máscara, lo que nunca había visto, y no me gustó. No me parece justo que mi madre se vaya de rositas después de todo el dolor que nos ha causado a mi padre, a mí y a mi familia. Y por último, y esta parte te va a gustar, Irene, hay mucha gente que no habla porque la política le da miedo, porque gente que está ahora en el gobierno, como Irene Montero, les infunde miedo. Pero yo no tengo miedo, hablan de algo que no conocen, no tienen ni idea de lo que es. Yo lo he vivido, esto lo hacen mujeres perturbadas, esa es la realidad. Ahora, Irene, ¿hay que hacer caso a lo que dice la criatura o en este caso no porque no nos interesa? Me lo vas comentando, crack. ¿Y en qué se traducen políticas y discursos como los de Irene Montero siendo ministra de Igualdad indultando a este tipo de mujeres? Pues que en los últimos años habría habido un catastrófico incremento de secuestros parentales, como nos confirmaba el Ministerio de Interior. Las cifras del último informe del Centro Nacional de Desaparecidos baten todos los récords, al calor de los indultos a Juana Rivas o María Sevilla. Y en este sentido, cuando me estaba preparando el debate con Irene Montero, hablé con Rafael Marcos y le dije: oye, mira, voy a tener un encuentro cara a cara con esta persona. ¿Hay algún mensaje que te gustaría que le transmitiese a la persona que ha avalado, te ha señalado públicamente y te ha insultado después de haber indultado a la mujer que secuestró a tu hijo y que te hizo la vida imposible durante tantos años? Pues esto es lo que me dijo Rafael Marcos, la expareja de María Sevilla. Me gustaría que por un momento dejara el ego y la prepotencia a un lado e intentase sentir qué pasaría si a alguno de sus hijos les hicieran algo parecido a lo nuestro y después de luchar durante años llegase una persona en un puesto de poder que defendiera lo indefendible a sabiendas de que lo está haciendo. Me gustaría preguntarle por qué. Sentir que un gobierno entero está defendiendo a la persona que nos ha destrozado la vida, a Samu, a mi familia y a mí, después de haber pasado un calvario judicial y aunque muy tarde por fin se ha hecho justicia, no encuentro las palabras que definan bien para describir la sensación que eso provoca. Indefensión, impotencia, tristeza y rabia pueden ser algunas. Ha habido tantos años de desesperanza, de lucha por formar parte otra vez de la vida de mi hijo, de llorar a mares en el coche para que nadie me viera, de pesadillas, de miedos, de incertidumbre, que cuando por fin se veía la luz, ella, Irene Montero, hizo que volviesen esas sensaciones. Si hubiera visto a Samu con el ataque de ansiedad que le dio
sucedió una noche cuando salieron esas declaraciones suyas hacia mí, creo que como madre por lo menos entendería el daño que provoca su desprecio hacia los hombres. Me gustaría saber si realmente se arrepiente. Mi sensación es rotundamente que no, y también el por qué tiene esa inquina hacia los hombres y en este caso hacia mí, sobre todo después de haber conocido todo el proceso judicial que tantas garantías tomó para que María quisiera cumplir los dictámenes del juez. Mi última pregunta sería ¿qué se siente al tener el poder de destrozarle la vida a miles de familias? Creo que si pudiese ver directamente una pizca del dolor que ha causado y sigue causando, no podría pegar ojo. Para finalizar, quiero que sepa que la perdono, no por ella, sino por mi familia y por mí, para seguir adelante con nuestra vida maravillosa, en la cual está mi hijo con nosotros. Y esta es la razón por la que Irene Montero ha sido el mayor cáncer que ha pasado por la política española los últimos años. Y es que su balance tras su paso por el Ministerio de Igualdad es el siguiente. Hemos bajado 22 puestos en el Índice Internacional de Bienestar y Seguridad para las Mujeres. No es algo que diga yo, es algo que le habrían preguntado a las mismas mujeres. Usted, Irene Montero, ha hecho que las mujeres españolas se sientan más inseguras que nunca. Tenemos récord de violaciones, récord de feminicidios, récord de agresiones sexuales grupales, récord de agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres, que habrían aumentado un 700%, rompiendo techos de cristal, han liberado y reducido la condena a miles de violadores y depredadores sexuales, han facilitado que estos depredadores puedan entrar en los espacios femeninos más privados como son los baños públicos o los vestuarios, las mujeres como tal han dejado de existir, ahora son una vivencia imaginaria que autodefine cada uno, han empujado a nuestra infancia, sobre todo a niñas que no lo necesitaban, a la farmacodependencia de por vida, a la esterilización y a la mutilación genital, han indultado a secuestradoras y maltratadoras de niños y han conseguido que haya más machismo, más misoginia y más negacionismo de la violencia de género que nunca. Aunque Irene Montero y toda su secta de charos mononeuronales no tardarán en intentar convencernos de que esto en realidad es avanzar en derechos. Irene Montero, eres un cáncer social y cada segundo que pases dentro de la política activa en España, ahí estaré yo para recordártelo. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.